Hola, 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 ya estamos aquí. Estamos aquí el día de hoy, pues en este miércoles de estudio bíblico. Y qué bueno que te conectas porque pues hoy empezamos con una nueva carta. Hoy estamos aquí viendo la carta que escribe Pablo a los tesalonicenses. Y esta es la segunda carta de los tesalonicenses. Y bueno, pues hay varias cosas que vamos a estar viendo, observando, y si tú te preguntas si es la primera vez que estás con nosotros, pues estamos viendo este libro que está aquí, a un ladito mío, a ver dónde está, aquí está, que se llama A través de la Biblia en un año. No es la Biblia en un año, no es ese libro que pues estamos, ¿cómo se dice? O que ya hemos visto o aprendido de él, que, que a veces es muy complicado leerlo porque te viene un pedacito de un salmo y viene un pedacito del Nuevo Testamento y viene un pedacito del Antiguo Testamento y que es, bueno, relativamente padre, pero yo la verdad cuando hace muchos años leí esa versión de la Biblia en un año, pues no le entendí muy bien muchas cosas, sería porque estaba empezando en el Señor, pero este libro lo único que hace, de aquí, el que les estoy enseñando, a través de la Biblia en un año, que es el autor, fíjense, se llama Alan Stringfellow. Este autor nos va llevando por un viaje a través de la Biblia, destacando los hechos principales, eh, enseñándonos quién lo escribió, cuáles eran las situaciones que se vivían en ese entonces. Y de esa manera podemos entender un panorama general de lo que es la palabra de Dios. Así que, bueno, pues qué bueno que están conectados, qué bueno que están en esta tarde-noche con nosotros. Y pues vamos a orar, ¿les parece bien? Porque pues el día de hoy ha habido muchas cosas que están ocurriendo en esta tierra, en este mundo, y creo que es importante que tú y yo pongamos las cosas en orden y delante de Dios para que Él sea el que obre en nuestras vidas, el que nos vaya guiando, el que nos vaya enseñando estas cosas increíbles que solamente Él nos puede enseñar. Así que te pido que ahí donde estés, pues tal vez cierras tus ojos, tal vez no los cierras como tú quieras, pero eleva una oración al Señor para decirle: gracias, Señor, por este día. Gracias porque hoy me diste la oportunidad de estar aquí todavía nuevamente y que hoy tengo ese chance de poder seguir viviendo y entendiendo o tratando de entender tus propósitos para mí, Señor. Te agradezco por este tiempo que tenemos como, como congregación, como familia en Cristo, y los que pues no han aún conocido a Cristo. Te pido, Señor, que hoy sea el tiempo para ellos y que lo conozcan y que tú les permitas ver tus bondades, tu gracia, tu misericordia, Padre. Gracias por este tiempo y gracias por cada vida, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, estamos en esta segunda carta de Tesalonicenses, donde empieza ahí la carta, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, gentes dedicadas al evangelio, gentes enfocadas en alcanzar un mundo que definitivamente no le interesaba mucho saber de Dios. No sé si te suena raro también eso. El día de hoy hay mucha gente que no está interesada en conocer la voluntad de Dios para sus vidas y viven su vida como ellos quieran. Este manual, esta palabra de Dios que el Señor nos ha permitido tener en nuestras manos, la Biblia, lo hemos dicho y lo hemos predicado muchos, es el manual del fabricante, aquel que nos diseñó, aquel que nos hizo, aquel que nos permitió y nos dio vida, pues nos dio un manual de cómo vivir la vida. Y queremos enfocarnos en eso, que tú y yo estemos
conociéndole cada vez más, que tú y yo estemos aprendiendo cada vez más, que el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, nos revele cada día qué es lo que debemos de hacer. Y bueno, pues aquí empezamos por cuál será el trasfondo. Esta carta se escribe no muchos meses después de haber escrito la primera carta a los tesalonicenses. Y Pablo, bueno, pues recibe un informe acerca de esta iglesia y por medio de este informe él supo de una persecución que se estaba dando dentro de la iglesia. ¿Y qué sucedía? Bueno, pues la persecución era real, era evidente. Ahí en los versículos 1, o en el capítulo 1, en los versículos 4 al 5 podemos ver esto. Y donde decía Pablo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahí es donde nos está mostrando que, bueno, sí había persecución y era claro para Pablo que malentender lo relacionado con el día del Señor aún era un problema, a pesar de que él les había enseñado en Primera de Tesalonicenses las cosas como eran, ¿no? Donde decía, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, eh, os sorprenda como ladrón, porque todos ustedes sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Qué importante es esto, pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación. Y ahí sigue el texto, y yo creo que esto es importante resaltarlo. Algunos creyentes pensaban que el estar ahí sufriendo significaba que pues ellos se habían perdido ya de la venida de Cristo, de que Cristo iba a regresar, y que ahora estaban ahí experimentando todos esos juicios espantosos y terribles de Dios, ¿no? Que se habían predeterminado y predicho para los días que iban a ser durante el fin. Y bueno, cualquier persona, cualquiera que les haya dicho esto, lo comunicaba por un espíritu o una palabra o una carta. Es probable que ahí, como dice en el capítulo 2, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, había ahí una carta falsa que había escrito alguien, o un mensaje falso, y mucha gente se había dejado engañar. Es por eso que el día de hoy lo que nos importa aquí en Semilla Carolina y en todas las semillas del mundo es que estemos adiestrados, que estemos avesados, se puede utilizar esa palabra, o listos para aprender las Escrituras, que estemos pendientes de lo que Dios tiene que decirnos a través de ellas, y no dejar ser engañados por cualquier viento de doctrina, cualquiera que venga y nos diga, Señor, Señor. Pues no es eso. Entonces yo creo que es importante que lo escudriñemos todo, que retengamos y mantengamos lo bueno, y sobre todo que lo pongamos por obra y lo pongamos por práctica. Y bueno, aquí empezando con la lección 42 de A través de la Biblia en un año. Dice, unos cuantos meses después de que Pablo hubiera escrito su primera carta a los tesalonicenses, decidió escribir otra epístola. Pablo había recibido palabra, o sea, había recibido una noticia, una fake news. Si les suena raro, bueno, pues ya no se preocupen. Eso fue parcialmente causado por una carta falsificada
que supuestamente venía de la mano de Pablo, pero no era así. En segunda de Tesalonicenses, lo que leímos en el capítulo 2, versículo 2, ahí lo habían dicho. Y que había cambiado el modo de pensar de la gente. Mucha gente estaba pensando pues cosas que no debería de pensar, sino que estaban ahí preocupados por algo que no iba a acontecer ni a ocurrir. El reporte negativo llegó a Pablo de que los cristianos estaban creyendo la palabra falsa de aquel rapto de la iglesia y que ya había ocurrido esto. ¿Y por qué? Porque pues había empezado una persecución y entonces pues estas gentes, estas personas, estos brothers o estas hermanas estaban sufriendo, ¿no? Esto ocasionó que algunos creyentes pensaran que estaban viviendo en el juicio de el día del Señor. Y pues no era así. Vamos a la siguiente página, a ver qué nos dice. Y no pasa la página esto. Ah, ya pasó. Dice, antes de que continuemos con el resto del libro, sería bueno para nosotros repasar dos frases que quizás lo tengan a usted confundido ahora, y estas son el día de Cristo y el día del Señor. Estas dos frases nos pueden en algún momento traer cierta confusión. ¿A qué se refiere el día de Cristo? Se refiere completamente a la bendición y recompensa para el que ha recibido a Cristo, para el salvo, cuando Él venga otra vez. Y aquí nos refiere a 1 Corintios 1:8, nos refiere también a 1 Corintios 5:5, a 2 Corintios 1:14, Filipenses 1:16 y Filipenses 2:16. Vamos a leerlos. Voy a empezar por esta primera de... vamos a empezar por el principio, ¿verdad? 1 Corintios 1:8. Vamos a ver en dónde está. 1 Corintios. Tienen ahí sus Biblias o sus Biblias electrónicas. Ténganlas a la mano. 1 Corintios 1:8. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 1:8. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y yo creo que esto es importante remarcarlo. En el versículo 9, después ahí dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y bueno, pues aquí hay una confirmación que dice que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nos mantengamos firmes, en pocas palabras, como dicen en mi rancho, que no tengamos cola que nos pisen. Después ahí nos habla y nos dice, bueno, pues vamos a 1 Corintios, otro versículo, tengan allá a la mano su Biblia, se los recomiendo y revísenla. 1 Corintios 5:5, para que vean que yo no les estoy diciendo cosas de mí, sino que esto es palabra de Dios. Dice, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Es decir, a veces pensaban que el día de Cristo era, pues ya había venido Jesucristo por su iglesia, y que pues estaban siendo entregados a Satanás por medio de este castigo, de este juicio, ¿sí? Y vamos a otro versículo que aquí nos dice, 2 Corintios 1:14. 2 Corintios, ¿en dónde está? Pues después de 1 Corintios 1:14. Vamos a ver qué nos dice. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Cuándo es ese? Cuando Él regrese. Después nos vamos a Filipenses, otra de las cartas desde la prisión. Filipenses, una carta impresionantemente bella, que ya la hemos leído, ya la hemos estudiado. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:6, estando persuadido. ¿Qué es estando persuadido? Estando convencido, o sea que ya me convencí, estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios empieza la obra cuando tú recibes a
la salvación de Él, cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, cuando tú dices, sí Señor, quiero todo contigo, Señor, ayúdame a cambiar, Señor, cámbiame porque pues yo solo no puedo y cada día mis acciones y mis obras demuestran cómo la riego todos los días. Eh, Quiero que tú seas el que guíe mi vida, Señor. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. En ese momento, a partir de ese momento, empieza una transformación en cada uno de nosotros. Y Dios, a través del Espíritu Santo y obviamente a través de su palabra, empieza a edificar en nosotros ese proceso de santificación. No que nos crezca una aureolita aquí arriba, ni que seamos muy buenos. No, no somos buenos, ninguno somos buenos. Pero Dios nos va perfeccionando cada día, es decir, nos va haciendo más a la forma de Cristo, como Cristo era. No, no quiere decir que seamos perfectos como Cristo, pero vamos aspirando a esa estatura del varón perfecto. Y eso para nosotros es una esperanza. ¿Cuándo vamos a alcanzar esta perfección? Pues hasta que estemos con Él en el cielo. En esta tierra nunca la vamos a alcanzar, pero Él ya empezó una buena obra y esto es algo que nos debe de dar esperanza, que nos debe de hacer entender que antes de que venga el día de Cristo, Él va a perfeccionar esa obra. Y bueno, vamos después aquí a Primera de Filipenses, nuevamente, en el 2.16, Primera de Filipenses, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué nos dice ahí? Y esto es importante. Dice que debemos de estar asidos. ¿Qué quiere decir asidos? Agarrados, agarrados de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Qué importante, aquí Pablo está diciendo, ustedes cuando venga Jesucristo, que los encuentre agarrados de su palabra, que los encuentre obedientes a sus enseñanzas, que los encuentre como esa novia maravillosa que espera al novio para el día de la boda. Y yo creo que ahí es donde Pablo dice, pues es que ahí es donde yo voy a encontrar esa satisfacción y pues no motivación, porque pues él ya estará con el Señor. Ahí es donde yo voy a ver que mi trabajo no fue en vano, allí mientras estaba yo con ustedes, ¿no? Y yo creo que esa es la labor de muchos de nosotros, los que hemos conocido a Cristo, el poder hacer discípulos y saber que estos discípulos siguen creciendo y que estos discípulos siguen dando fruto y buen fruto porque han sido sembrados junto a esas aguas que están corriendo día y noche y esa agua representada por la palabra de Dios. Qué importante es eso. Y bueno, pues después nos habla el autor de A través de la Biblia en un año. ¿Cuál es la otra frase que no nos debe confundir? Y se refiere al día del Señor. Uno es el día de Cristo, otro es el día del Señor. Y esto está relacionado ya con el juicio. Ocurre en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, donde se relaciona con el reino futuro prometido. Y aquí vamos a ir al libro del profeta Isaías. ¿Qué versículos vamos a tomar aquí? Isaías en el capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. ¿Qué nos dice? Porque el día de Jehová, o sea, el día del Señor, de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y luego ahí sigue en el versículo 13, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Es una profecía, lo que estamos viendo aquí, de lo que va a acontecer. Y bueno, después ahí tenemos el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías 4, en el versículo 5, ejemplificándonos lo que es el día del Señor. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, o sea, el día del Señor, grande y terrible. Y muchos dicen, ¡oh, terrible, qué espantoso! Bueno, Dios es justo
Y claro que la gente que no ha recibido a este gran abogado que tenemos, que es Jesucristo, pues sí va a tener que pasar por el juicio y sin abogado. Así que les recomiendo que se acerquen al Señor. Ya no, tal vez no dices, no estoy convencido, pero creo que hay una conveniencia de que nos acerquemos a Él. Y esa es que podamos pasar por ese juicio sin ningún problema, porque tenemos al mejor abogado de esta tierra, de este universo, que se llama Jesucristo, ¿no? Y ahí hay otras, otro texto, ese no lo vamos a leer, que está en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 1 al 12. Y bueno, nos habla el día del Señor como el comienzo, dice, comienza con el principio de la tribulación. Ahí sí vamos a ver el libro de los hechos de los apóstoles. La verdad a mí me gusta ver este libro como si fueran los hechos del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo está eh, evidente ahí. Vamos al capítulo 2, versículo 20. ¿Qué nos dice el 2.20 en el libro de los Hechos acerca de este momento final, ¿no? Am, Cuando empiece la tribulación, dice, el sol se convertirá en tinieblas. ¿A qué le suena eso? Como que se va a oscurecer todo. Y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Después vamos a el libro, a una de las epístolas de Pedro. Pedro es eh, primer apóstol que encontró Jesucristo. Vamos con él. Eh, segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 10. Vamos a ver qué nos dice. Es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué nos dice acerca de este día del Señor? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto va a ocurrir. Aunque nos guste, no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, esto va a ocurrir. Fíjense que estaba yo una mañana, aquí tiraron un edificio por medio de una implosión, es decir, le ponen dinamita y hacen que caiga el edificio. Aquí tiraron varios edificios de un banco que se llama BB&T. Y estaba el sábado en la mañana todavía viendo ahí una película, curiosamente. Una película malísima. Pero me desperté y quería yo ver algo de unas noticias y casualmente estaba pasando una película y de repente hay un estruendo. ¡Pum! Pero un estruendo así de... ¡buah! Increíble. Yo nunca había oído una explosión de ese tipo. Y por mi mente pasó inmediatamente, ¿vendrá ya el Señor ahorita? Era como las 8 de la mañana de un sábado. Pero no, era la explosión de este edificio que estaban tirando aquí en la ciudad. La ciudad no es muy grande, pero se oyó durísimo. Yo creo que así va a ser cuando regrese el Señor. Todo mundo vamos a oír cuando Él regrese. Todo mundo vamos a oír este estruendo, esto que va a ocurrir. Y hay gente que pues no lo cree, pero pues nos conviene creerlo. Nos conviene pensar en que si somos de Cristo, con Él vamos a estar y vamos a estar protegidos y guardados. Bien, esta primera carta de Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, no primera, tiene un mensaje central. Y este mensaje central se encuentra en el capítulo 2, en el versículo 15. Dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. El día de hoy hay tantas y tantas y tantas cosas que nos desvían en la fe, que nos desvían en nuestra, en lo que hemos aprendido, que pues ahí está evidente en los teléfonos, en las redes sociales. A veces queremos hacerle más caso a las redes sociales que a lo que dice la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es absoluta, es viva, es eficaz, es cortante, como una espada de dos filos, dice ahí. Y, y creo que a veces nos perdemos. A mí me ocurrió en tiempos atrás
que te vas perdiendo a veces en lo que te dice la gente, en lo que te dice Walter Mercado. Bueno, yo no, pero mucha gente, ¿no? Lo que decía Walter Mercado creía más en eso que lo que la palabra de Dios le puede decir. Y hay tantas filosofías, tantas ideologías el día de hoy que nos hacen extraviarnos en lo que es el verdadero mensaje de la fe. Ese mensaje de la fe es el mensaje de amor que Dios ha enviado a través de su Hijo Jesucristo, donde dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo vino a darnos libertad, vino a darnos esa nueva relación con el Padre, a ponernos en paz con Dios, porque no estábamos en paz, estábamos nosotros peleados con Él, no Él peleado con nosotros. Cristo vino a reconciliarnos con Él. Y entonces, este mensaje central de esta segunda carta de Tesalonicenses es esencial: estad firmes. Tenemos que estar firmes en lo que hemos aprendido de la doctrina de los apóstoles y que ellos han aprendido a su vez del mensaje que Cristo les dejó, y lo que hemos aprendido a partir de nuestros mentores, de nuestros pastores, de nuestros maestros que nos han enseñado con tanto amor la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y yo creo que en eso tenemos que estar firmes y retener la doctrina. ¿Y la doctrina a qué se refiere? La sana doctrina. Si lo que es edificante para nosotros, edificante para los que nos rodean, esa es la sana doctrina. El día de hoy hay tantas doctrinas tan raras que se han diversificado dentro de la iglesia, que tenemos que retener la sana doctrina para identificar lo que no es sana doctrina. Y dice, la doctrina que habéis aprendido. ¿Y cómo la aprendimos? Bueno, la aprendimos a través de la dirección del Espíritu Santo. Él inspiró las Escrituras. Esa sana doctrina es la que va a traer transformación a nuestras vidas, la que nos va a cambiar, la que va a cambiar nuestro modo de pensar, la que nos va a decir, bueno, por aquí hay que ir. No te vayas por este lado, porque pues ahí es como dice la Biblia, la puerta ancha, por donde todo mundo puede entrar. Todo el mundo puede entrar ahí, pero hay una puerta angostita y esa puerta se llama Jesucristo, donde solamente tú y Él pueden entrar. ¿Cuál es la estructura de este libro, de esta segunda carta del libro de Tesalonicenses? Y bueno, pues tenemos ahí una primera parte que es la persecución de los creyentes en el capítulo 1, la profecía y la corrección en el capítulo 2, la instrucción de los creyentes en el capítulo 3. Y aquí podemos empezar en este punto número 4 que nos da el autor de A través de la Biblia en un año. ¿De qué se trata la persecución de los creyentes en el capítulo 1? Dice ahí, se da la misma salutación, es decir, el mismo saludo que en la primera carta a los tesalonicenses. En medio de una severa persecución, estaba creciendo y abundando y aumentando en fe y amor. Fíjense qué hermoso. A pesar de la persecución que había, ellos crecían aumentando su fe, porque Jesucristo era el objeto de su fe. Jesucristo era el sustento de su fe. Y sobre todo en amor, el amor que les había demostrado y que lo iban transmitiendo de generación en generación a sus hijos, a su gente cercana, de que lo más importante es el amor, porque Dios es amor. Y yo creo que esto es un mensaje de amor que los hacía seguir adelante. Dice ahí, ellos eran un ejemplo para otras iglesias, los de Tesalónica. Y ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y 6, aparece la palabra tribulación. Y esto no debe confundirse, dice el autor, con ese periodo por el que el mundo va a pasar, ese periodo de tribulación, sino que se refiere aquí a otras cosas, se refiere a las pruebas, a la persecución que los creyentes tenían que soportar ahí desde los versículos 1 al 6 lo podemos ver. Y bueno, después en los versículos 7 al 12, Pablo nos asegura que Dios se encargará del impío. ¿De quién es este? Del pecador, del malo, del que le gusta hacer lo malo, que le gusta no hacer lo correcto. Y les voy a leer esos versículos. Estamos en esta segunda carta de Tesalonicenses,
Ya se me perdió. Para mí está más fácil a veces encontrar en la Biblia electrónica que en la Biblia de papel. Dice ahí en segunda de Tesalonicenses, ¿qué versículo les estaba yo diciendo? Segunda de Tesalonicenses 1 al 7, del 7 al 12, perdón. Vamos a esta primera, capítulo 1 del 7 al 12. Capítulo 1 del 7 al 12. Dice ahí, y a ustedes que sois atribulados, es decir, que tienen problemas, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué palabras tan duras, ¿no? Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué bonito versículo este. Para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes. Cada una de las acciones que hacemos como hijos de Dios no es para mérito propio o por mérito propio, ni para nosotros levantarnos el saco. Definitivamente no. Yo creo que cada acción que ejecutamos, que hacemos, que realizamos, debe estar enfocada en glorificarle a Él en todo momento, en darle la gloria a Él. Y por eso estamos vivos, por su gracia, por su amor. Y Jesucristo va a ser glorificado en nosotros cuando lo hacemos de esa manera. Y bueno, pues aquí sigue diciendo el autor. En los versículos 7 al 12, Pablo nos asegura que Dios se encargará del impío, o sea, del que hace el mal. Tenemos que descansar, porque cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo, como dice ahí en el versículo 7, Él dará retribución a los que no conocieron a Dios. Es decir, Él va a ser el encargado de pedirles cuentas a aquellos que estuvieron haciendo el mal, aquellos impíos que estuvieron haciendo las cosas indebidas. En el versículo 8 dice, los que no obedecen el Evangelio. El Evangelio no son más que las buenas noticias que Jesucristo nos dejó a todos nosotros. Que Él vino a morir en una cruz para salvarnos de nuestros pecados, para devolvernos esa relación que habíamos perdido con Dios por su pura gracia, porque pues gracia, ya lo hemos dicho muchas veces, infinidad de veces, es ese favor que ninguno merecíamos, pero que recibimos de parte de Dios. O sea, nosotros no merecíamos la salvación, pero Cristo a través de la cruz nos la otorgó y es gratis. La palabra gracia y gratis vienen de la misma raíz, así que imagínate, tenemos la salvación gratuitamente y mucha gente no la quiere. ¿Por qué razón? Pues porque prefieren seguir viviendo su vida de acuerdo a lo que sus parámetros, a lo que el mundo dice, a sus satisfactores personales, a su egoísmo. Porque la vida en Cristo es una vida de entrega, no una vida de sacrificio. Él ya hizo todo el sacrificio. Lo único que nosotros necesitamos ser es obedientes a esa palabra, a eso que Él ha dejado. Y en el versículo 8 dice el versículo 8 y el versículo 9 es una definición del infierno. Sí, ahí el autor dice, subráyelo y memorícelo. Sí, cuando alguien nos pregunta, ¿existe el infierno? Y yo creo que mucha gente se burla y mucha gente, ¡ay, el infierno! Pues eso no existirá, hombre. Eso es puro cuento para manipular a la gente. Bueno, eso es algo que el enemigo quiere que pensemos. No, yo no existo.
es falso. Yo en realidad ni vela tengo en el entierro, dijeran por ahí en mi tierra, ¿verdad? Pero la realidad es que hay esa fuerza del mal, hay ese individuo que siempre está trabajando con la mentira para tratar de envolvernos, de embaucarnos y sacarnos de la jugada. ¿Sacarnos de cuál jugada? De la que Dios ha planeado para todos nosotros, de tener una relación con Él, de vivir una vida dedicada y enfocada en Él. Eso es muy, muy importante, saber que si hay algo bueno, si hay un bien, si hay un benefactor, pues también hay un malhechor y hay alguien que quiere encargarse de sacarnos de la jugada. Y ese es el que pertenece al infierno y que va a estar ahí por la eternidad, que es el engañoso, el mentiroso, el diablo mismo. Y la venida del Señor traerá gloria a Cristo y a la iglesia. Esto lo vimos en los versículos 1 y 12. Y hasta aquí voy a dejar el día de hoy, porque hay muchas cosas importantes que debemos de revisar, eh, que nosotros tenemos que revisar al leer nuevamente. Si no has leído la epístola, esta carta, pues nos habla de cosas muy profundas y cosas que van a ocurrir. Una de ellas es Jesucristo va a regresar, ¿sí? Jesucristo va a regresar. Y aquí se menciona, se ha mencionado ya varias veces. De hecho, ahí en el capítulo 1, donde se menciona que Cristo va a regresar, cuando dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice Pablo. Es decir, aquí ya es la quinta vez que se menciona que Jesucristo va a regresar. ¿Cómo te lo explico? ¿Cuántas veces más necesita la palabra de Dios decirnos, Cristo va a regresar? ¿En dónde estamos enfocando nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra forma de ser? ¿Hacia lo temporal? ¿Hacia lo que se acaba aquí? ¿Hacia lo que se pudre aquí? ¿O hacia el otro lado, que es la eternidad, donde las cosas van a permanecer para siempre, ¿no? Y aquí eh, Pablo vuelve a mencionar esta segunda venida de Cristo, ¿no? Y, y no nada más lo importante es que Él venga, sino lo importante es que la iglesia, tú y yo, nos vamos a reunir con Él. Esto es algo que debe de animarnos a seguir adelante. Y a pesar de tanta apostasía que el día de hoy se vive, ¿qué quiere decir apostasía? Eh, Alguien que ha negado la fe, alguien que no le interesa la fe. Y Pablo aquí en el versículo 2 dijo, pues que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, el Señor no va a regresar hasta que haya en esta tierra una bola de incrédulos, una bola de gente que no cree en Él, ¿sí? Y dice ahí, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se refiere a esta rebelión que el día de hoy hay contra Dios. Hay mucha rebelión en contra del Creador. ¿Por qué? Porque eh, en los últimos días el anticristo va a promover esto. Y el día de hoy estamos viendo muchas cosas semejantes a esas, pero todavía no llega ese día, ¿no? Hay gente que le gusta vivir en su banalidad, que le gusta vivir en su hipocresía, en su pecado, eh, en su forma de vivir personal, alejada de Dios, porque no le conviene que Dios ordene sus pasos. ¿Por qué? Pues porque están muy cómodos con la oscuridad en la que viven, sí, pero eso no es más que una venda que mucha gente tiene el día de hoy en los ojos. No, pues yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Él, ¿no? Y bueno, pues como dice Daniel, este príncipe, un día va a venir, un día va a llegar y nos va a pedir cuentas, ¿sí? Y yo creo que tenemos que estar preparados para este tiempo. Yo les pido que lean esta primera carta nuevamente, esta segunda carta a los tesalonicenses, y que reflexionen en lo que dice ahí y que investiguen
y que se metan a lo mejor un poquito más profundo, a ver qué me quiere decir el Señor con todo esto. Y ya lo iremos desglosando poco a poco hasta que pues podamos entenderlo un poquito más, porque es un libro no complicado, pero sí tiene cosas que hay que reflexionar y entender acerca de esto, el día de Cristo, el día del Señor. Y como decíamos aquí, ¿cuál es el mensaje central de todo esto? Que a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de la tribulación que el mundo vive el día de hoy, que estemos firmes, reteniendo lo que hemos aprendido a través de las Escrituras, de la sana doctrina que dejó Jesucristo. Este es el mensaje central del libro. Así que, bueno, pues ya con esto nos vamos a despedir por el día de hoy y no sin antes agradecerles que se conectaron y que gracias a Dios la mayoría de ustedes pues está bien. Eso espero, que estemos bien el día de hoy y que pues sigamos ahí adelante con todo esto que el Señor nos ordena de pues estar al pendiente de todas las cosas que tiene ahí para nosotros. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Un saludo a todos, un abrazo a la distancia a todos y nos vemos el próximo miércoles. Y si eres de por aquí de Wilson, Carolina del Norte, bueno, pues espero verte en la iglesia Raleigh Road 910 aquí en la ciudad de Wilson. Raleigh Road 910 en la ciudad de Wilson. Bendiciones.